El primer Homo, Homo habilis. Louis Leakey, el descubridor de la primera especie del género Homo, familia a la que pertenecemos, Homo habilis, fue una de las personalidades más notables en la historia de la paleantropología. Nació en Kenia, hijo de un misionero en África. Desde niño le fascinaba el pasado prehistórico. Incluso, durante su adolescencia, Luis recolectó objetos de origen paleolítico. En la imagen, Leakey posa con algunos de los fósiles hallados en sus expediciones. Posteriormente, Leakey realizó sus estudios de antropología en el King's College de Cambridge, Inglaterra, y como pasante acompañó a una expedición del Museo Británico a Tanzania, a la caza de fósiles. Después de graduarse, viviendo precariamente y sin afiliaciones académicas, se las arregló para conseguir fondos para 4 expediciones arqueológicas en el cañón de Old Dubai en Tanzania. Leakey compartía la certidumbre de que los orígenes del hombre debían de buscarse en África, tal y como lo había vaticinado Charles Darwin en su obra El origen del hombre. Darwin basaba su conjetura en que los parientes más próximos de los humanos, chimpancés y gorilas, viven allí en la actualidad. Louis Leakey dedicó 40 años a la búsqueda de indicios de la existencia de antiguos miembros del género Homo, y estaba convencido, al igual que Darwin, que estos se encontrarían en África. Sin embargo, dicha convicción, por cierto, no estaba en boga y tampoco era compartida por la comunidad científica de su época. Por el contrario, se creía que el origen remoto del hombre se encontraba en Asia, a partir de los descubrimientos de los Homo erectus en regiones asiáticas a inicios del siglo XX, en 1926, y en Europa desde los descubrimientos de los neandertales en las provincias francesas desde el siglo XIX. Old Dubai, en Tanzania, África, es lugar de las excavaciones de los Leakey. Era un cañón ideal para la búsqueda de fósiles, ya que era posible distinguir los diferentes estratos geológicos. En cada uno de los estratos había restos de fauna, de homínidos y herramientas de diferentes épocas. La pertenencia a uno u otro podría ser determinante a la hora de datar la antigüedad de los restos. Como pueden ver en la fotografía, se pueden distinguir las diferentes capas o estratos geológicos. En el cañón se encontraba el lecho de un lago que había sido empujado hacia arriba por cambios en la superficie de la Tierra, provocados por sismos, hundimientos o elevaciones, los cuales habrían durado miles o incluso millones de años. En la fotografía de Old Dubai pueden ver una de estas elevaciones de la cuenca del lago. En los depósitos sedimentarios, Luis y Mary, su esposa, encontraron abundantes herramientas de piedra. En la imagen, Leakey muestra a unos documentalistas de National Geographic las diferentes etapas de sedimentación en el lecho del lago. Luis y Mary Leakey trabajaron durante varias décadas en la garganta de Old Dubai, buscando el misterioso homínido fabricante de las herramientas de piedra. En 1959, mientras Luis se encontraba enfermo de paludismo, Mary halló un cráneo de homínido en la localidad cercana al fondo del cañón. El hallazgo fue recibido por Luis con emociones encontradas, porque el cráneo era de un australopitecino. Tenía un cerebro pequeño y no era, según la convicción de Leakey, ni un antecesor de los humanos modernos, y tampoco el fabricante de las herramientas de piedra, ya que tenía un cerebro demasiado pequeño y una anatomía muy diferente. A pesar de ello, el descubrimiento de Mary resultó sin duda uno de los momentos decisivos de su vida profesional y allanaba el camino de su búsqueda de los homínidos antiguos en África. El espécimen que fue encontrado por Mary era un Paranthropus bossei. En la presente fotografía podemos observar la placa que conmemora el hallazgo del cráneo realizado por Mary en julio de 1959.
Luis le había dado el nombre al fósil de Australopithecus bossei, Sinjanthropus. La suerte de los Leakey cambió cuando el 2 de noviembre de 1960, Jonathan Leakey, hijo mayor de Mary y Luis, encontró partes de un cráneo y la mandíbula inferior de un homínido. Algunos restos que podrían ser las del misterioso fabricante de herramientas, Homo habilis. En la imagen, Luis y Mary, con uno de sus hijos y uno de sus dálmatas, uno de los hijos de la pareja se convertirá en uno de los más grandes paleoantropólogos del mundo, Richard Leakey. En 1964, Louis Leakey, John Napier y Philippe Tobias publican en la revista Nature sus hallazgos con el título Una nueva especie del género Homo, de la garganta de Old Dubai. En el artículo de Nature, los autores sostenían: hemos llegado a la conclusión de que aparte de los Australopithecus, los especímenes obtenidos en el lecho 1 de Old Dubai representan una única especie de Homo, y no son Australopithecus. En dicho artículo los autores hablan del descubrimiento de una mandíbula, fragmentos de cráneo y una mano que podría pertenecer a una nueva especie, Homo habilis. El hallazgo no fue muy bien recibido en un primer momento, por varias razones. La primera de ellas es que muchos arguían que no había espacio entre los Australopithecus y el Homo erectus. Este último ya había sido descubierto en las primeras décadas del siglo XX, en las regiones de Asia. Ahora, el supuesto de este argumento era que las especies descienden unas de otras en una línea ascendente. Según dicha perspectiva, no coexistían los diferentes especímenes. Ahora bien, cuando Leakey descubre en el mismo estrato geológico fósiles de Australopithecus, Australopithecus bossei, y un Homo, ofrecía una evidencia fósil a la idea de la coexistencia y refutaba en consecuencia la idea de una línea ascendente. Las especies habían entonces coexistido temporalmente, y más que una línea recta, lo que se encontraba era un árbol ramificado. Ahora bien, poco a poco la evidencia fósil se acumuló para hacer incontrovertible la idea de que en verdad había coexistido más de una especie de homínido. La demostración de la coexistencia destruyó eficazmente el postulado básico de la hipótesis de la especie única, y en poco tiempo se pasó de una visión vertical y jerárquica de la evolución a una concepción ramificada y horizontal. En esta cronología de especies de homínidos se puede observar la coexistencia de diferentes especies en la misma temporalidad. Por ejemplo, el Homo habilis, entre 2.5 y 1.6 millones de años, comparte la misma época con los Paranthropus robustos, el Paranthropus bossei, el Paranthropus aethiopicus, el Homo rudolfiensis y el Homo ergaster. El árbol es por consiguiente un árbol ramificado, con diferentes especies y no una línea recta o ascendente. En la presente imagen, el Homo habilis comparte la misma época con otros especímenes. El nacimiento de este nuevo esquema de ver la evolución humana fue en gran medida producto de los postulados de los Leakey. El segundo gran problema tenía que ver con el hecho de que si el Homo habilis podría ser o no la especie que inaugurara el género Homo, y en consecuencia, qué y quiénes definen que una especie pertenece a dicho género. Pero vamos paso a paso. Lo que había que establecer para incluir al recién descubierto Homo habilis en el género Homo era principalmente cuáles eran sus diferencias con los Australopithecus. Antaño, lo que determinaba la afiliación al club exclusivo de los homínidos era solamente el tamaño del cerebro. No obstante, el debate suscitado por el Homo habilis abrió otras vías de solución. En la imagen, el cráneo completo de un Homo habilis. En el cráneo puede observarse la redondez de las órbitas oculares. Su cráneo parece implicar un cerebro más grande, y como pueden ver, es un homínido que tiene ya cierta semejanza con nuestra propia especie. El cráneo fue descubierto por Kamoya Kimpeur, uno de los más prestigiosos cazadores de fósiles,
y colaborador de Richard Leakey en Kobifora, Kenia, en 1973. Tiene una antigüedad de 1.9 millones de años. El cráneo se encuentra en el Museo Nacional de Kenia, en la bóveda de los homínidos, donde hay alrededor de 290 especímenes de homínidos. De entre ellos, 56 provienen de la garganta de Olduvai. En el mapa podemos ver los hallazgos de los diferentes fósiles de homínidos en las zonas orientales del continente africano. La siguiente imagen muestra una reconstrucción de un Homo habilis. Una de las diferencias más significativas fue que el habilis ya no tenía una relación muy directa con la vida arborícola, aspecto que quedaba demostrado por la reducción del tamaño de los brazos en comparación con los australopithecus. El área de especialización del habilis era la sabana arbolada y no la selva. Otro factor fue la esbeltalización de su cráneo, es decir, los dientes y las mandíbulas se hicieron más pequeñas que las de los australopithecus. Su parte facial no cesa de disminuir, y con ello el cerebro ocupa un volumen más importante. En la imagen vemos una reconstrucción del paleoartista John Goucher de un Homo habilis. Aunque el tamaño de su cerebro es modesto, sin embargo, es un poco superior al promedio de los australopithecus, entre 510 a 650 centímetros cúbicos. Pero quizás lo que es más sorprendente es que por primera vez se van a incluir factores conductuales, culturales, para determinar si el espécimen era o no un homo. En concreto, el uso y la fabricación de herramientas de piedra y la utilización de estas herramientas para el despiece de presas. La habilidad para fabricar instrumentos de piedra del habilis muestra una superior capacidad cerebral y operaciones cognitivas complejas, ambas signos inequívocos de la pertenencia a nuestra estirpe. El habilis es el primer fabricante deliberado de herramientas. ¿En qué consistían estas? Se trataba de masas de piedra trabajadas con laboriosidad, que fueron golpeadas con un martillo de piedra obteniendo lascas, manteniendo una cierta simetría y sacando filo a la piedra con la que se puede cortar y raer. Las herramientas no eran para la caza de presas, sirven más bien para cortar vegetales, huesos y pieles. El hecho de que nuestros distantes ancestros homínidos fueran capaces de producir estas herramientas nos habla no solo de su destreza manual, sino de sus capacidades mentales de planear, su capacidad de imaginar la forma de la piedra en su mente. Además, los habilis debían conocer y elegir diferentes tipos de piedras según el trabajo que querían realizar. La innovación cognitiva de los habilis abre la puerta a una gama de posibilidades que trasciende a la capacidad de cualquier simio actual. La talla de las herramientas fue la clave para adaptarse al medio ambiente muy diversos y para acceder a nuevos recursos. El habilis ya no dependía exclusivamente de su condición física, sino de sus capacidades cognitivas. Además, transforma con las herramientas su entorno. La tecnología oldubayense, como se conoce por haber sido descubierto en la garganta de Olduvai, predominó por 800.000 años, así que no fue cosa menor. Esta tecnología varió de un lugar a otro y en respuesta a sus condiciones ambientales y a la destreza de los homínidos que hacían las herramientas. Hoy en día sabemos que los australopithecus también tallaron piedras. Esto lo inferimos porque hace 2.5 millones de años los Homo habilis apenas habían comenzado a existir bajo la faz de la Tierra. Para esa época ya había algunas herramientas primitivas. Incluso hay investigaciones recientes que retrasan la existencia de las herramientas hasta los 3 millones de años. Esta talla fue muy posiblemente de los Australopithecus gari, quienes usaron las herramientas para descarnar huesos de antílopes o caballos. En la línea del tiempo se puede observar la cultura oldubayense. En la imagen, herramientas de piedra de los chimpancés utilizadas para romper nueces. Gracias. Juan Antonio Lariada Cáceres, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Nado Humano Mesajeno, marzo de 2020.